Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización. Mi empresa forma parte de un consorcio de un proyecto europeo Horizon que se denomina Culturality, que lo que trata es de encontrar valor en el patrimonio de la artesanía aplicable al turismo en áreas rurales remotas, ¿no? Entonces, una de las labores que hacemos nosotros dentro de este proyecto es intentar encontrar un valor en el patrimonio intangible, el patrimonio material y ver un poco cómo se puede hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que los policy makers europeos también quieren que les hagas unos análisis regionales, ¿no? Estadísticos y demás. Entonces, lo que intentamos es ver un poco cómo podemos aplicar esa inteligencia artificial con técnicas de ver un poco cómo es ese patrimonio con datos espaciales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es un caso más simple y aplicado al caso concreto del patrimonio industrial asturiano para ver un poco cómo una nueva línea que está surgiendo ahora, que es una combinación de las técnicas de análisis espacial, que no anda muy lejos de las que nos comentaron antes en la ponencia sobre las que se utilizan en la ingeniería forestal, y las técnicas que ahora están de moda de análisis de inteligencia artificial de lenguaje, ¿no? Entonces la idea es, lo que he hecho es elegir 100 elementos representativos de patrimonio industrial asturiano. Con estos representativos lo que quiero decir es, en Asturias hay catalogadas como unos 1.700 elementos de patrimonio industrial asturiano. Algunos muy importantes, otros más modestos, pero catalogados están. Lo que ocurre es que esta información no está en el mejor formato para el análisis, está disponible, es un PDF que te deja la administración, pero no puedes ahí, no está, digamos, en los formatos que queremos la gente que manejamos datos ahora estilo moderno. Entonces yo lo que he hecho es seleccionar 100 que me parecían a mí interesantes. He hecho un test también como estas herramientas de inteligencia artificial que ahora se usan tanto, hasta qué punto eran fiables, porque hay que siempre cogerlas un poco con pinzas, porque no siempre, a veces inventan cosas y demás. Y luego lo contrasté con mi subjetivo criterio propio y luego de los manuales que disponemos, como el de referencia coordinado por Natalia Tielbe o alguno más, que nos permite, bueno, este elemento es relevante, no. Algunos que he metido yo, como las centrales hidroeléctricas, que me interesen. Bueno, y con todo eso lo que he hecho es dos clases de análisis. Por una parte tenemos el análisis espacial, y lo que haces es, tú analizas los puntos en función de si están correlacionados por su proximidad. Entonces, lo que intentas buscar son clústeres agregados, cómo se agregan los puntos en función de cómo se distribuyen. Y luego es otro análisis que es una continuación de la ponencia que presenté en las jornadas pasadas, que es intentas clasificar la información por temas. Todos estos elementos de 100 elementos vienen con su geoposición, eh, latitud y longitud, pero también viene con una pequeña descripción de lo que es, ¿no? Pues, por ejemplo, esta factoría es una factoría siderúrgica que se creó en 1920, no sé qué, tal, 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 tres o cuatro líneas, ahora se ha derruido o ahora se conserva como un museo. Y estos clústeres, ver un poco cómo se relacionan con los museos o los museos más relevantes de patrimonio industrial asturiano. Entonces, el resultado del análisis espacial, que es este, los colores no son necesariamente los mejores, pero bueno, se ve claramente. Aquí se aplican dos técnicas. La primera es ver realmente si puede aparecer un clúster, la técnica que se llama de Clark Evans, que utilizan en geografía y en ecología y en ingeniería de montes y todo esto. Y luego, si eso es así, utilizar un algoritmo de clustering, como los que utilizamos en otras partes de Machine Learning y demás, para ver si están agrupados. En este caso, se buscan los 5 puntos más próximos a cada elemento, de forma que tú, si ese tiene 5 muy cerca de él, sí puede estar en un clúster, pero si los 5 están muy alejados, posiblemente están dispersos. Si os fijáis, sí que se ve dos núcleos, esos que están marcados con una estrella en negro y demás. Hay dos zonas, una zona norte, una zona. Esa zona que veis hacia el sur, que están todos muy agrupados, esos son los valles mineros. Entonces, ahí prácticamente tú no tendrías que hacer un análisis de clustering previo para saber que ahí vas a tener mucha concentración de patrimonio industrial, porque tienes los valles mineros, mientras que esa zona del norte está justo, se están distribuidos en torno a los dos puertos, ¿no? Entonces tienes ahí dos líneas de agrupamiento. Hay otros puntos que no están agrupados,
pero que sin embargo son importantes cualitativamente, simplemente es que están dispersos. Un OK que parece que está fuera de la región, en realidad no está fuera, ese es el salto de Grandes de Salime, que es una presa, pero este mapa, bueno, es el mapa que utiliza la escala NUTS, es el que suelo utilizar yo, es como una aproximación estadística, no es la orografía que el Instituto Geográfico Nacional te daría precisa, ¿no? Luego tienes por ahí la de Somiedo, o sea, hay una serie de puntos en el oriente y el occidente que están como desacoplados de esos del interior. Lo que se va abajo es un análisis de autocorrelación, cómo están ellos, cómo están o sea, la densidad que tienes, cómo se correlaciona entre sí, de manera que tú puedes tener zonas muy densas de patrimonio y otras menos densas. Y esto realmente es lo que pasa en las comarcas mineras. Tú en la zona industrial de los puertos tienes todo concentrado en torno a los puertos, eso está muy claro en Gijón, que es la parte hacia el este. Estaría un poco es menos evidente en la zona de Avilés, pero lo sigues teniendo en la zona de Avilés, San Juan de Nieva y demás que nos han explicado. Pero luego en los valles mineros, ahí ya lo tienes un poco más separado, ¿no? Y realmente tienes, si os fijáis, estas que son rojas son zonas muy densas, que son densas, o sea, tienes todo, pero luego alrededor tienes zonas con menos densidad. Y eso ocurre que tú los valles mineros los tienes en torno a los dos ríos principales y tienes como dos líneas de tal. Bueno, entonces, esto es algo que por el análisis cualitativo el análisis de la investigación tradicional se obtiene, pero si nosotros no supiésemos nada de Asturias, y yo en lugar de hacerlo de Asturias voy a la región Barlam de Suecia, por ejemplo, que hago análisis para el proyecto europeo, que yo no sé lo que voy a encontrar allí, pues puedo encontrar patrones de cómo tendría distribuido ese patrimonio industrial y, por tanto, hacer deducciones de cómo pudo ser el pasado industrial o el presente industrial de esa región solo con hacer el análisis espacial. Esto sería, una vez tenemos esos dos puntos, vamos a ver los museos de patrimonio industrial, cómo están centrados con respecto al núcleo del clúster. Aquí lo que tenemos que ver no es tanto si los puntos están cerca espacialmente, sino si están cerca con respecto a la red de carreteras, que es la comunicación. Aquí la red de transporte público no es la mejor precisamente para estas zonas de mucho patrimonio industrial. Ya no os cuento esas zonas de los bordes, ¿no? Que ya hay menos densidad de puntos o que no he introducido porque esas ya las tienen olvidadísimas. Las que os comentaban de las minas de hierro, de Porcía y toda esa zona, eso, bueno, ahí ya lo tienen muy olvidado. Entonces tenemos que ver las carreteras. Y la idea es ver si los museos realmente están en la zona del clúster. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos aprovechar. Yo estoy pensando como empresa, estoy viendo no sé, creando mi ruta para turistas y demás. Lo que queremos ver es si esos museos están bien estructurados en un paisaje que no es de patrimonio industrial más general. O sea, yo voy a ver el museo, pero luego salgo del museo, voy a ver los castilletes de la mina que hay al lado del museo. Cuando vayáis a ver, si vais al de minero, vais a hacer una ruta de esas, ¿no? Vais al Pozo Sotón, que tienes el museo, que es la antigua mina, pero luego tienes otras minas desde la costa, la de Arnao, que es la que se ve en el pico hacia el oeste, la mina submarina de la que hubo varias ponencias. No está muy lejos del núcleo, o sea, tú tienes unos elementos de patrimonio industrial que uno ni siquiera es una fábrica de sidra en el norte, pero no están muy alejados. Luego tienes los valles mineros, están todos muy cerca. O sea, tú coges el centro de uno de los valles y puedes ver todos los museos y los castilletes y todo, lo tienes muy próximo. Sin embargo, tienes un museo que está un poco desacoplado, aunque esté en el clúster, está un poco desacoplado, que es el Museo Etnográfico de Quirós. En una de las ponencias anteriores, no sé si recordáis, que salía un museo que estaba ubicado en una zona donde había unos antiguos hornos de pastos de cal y demás, que solo quedaba el horno, que lo que es el museo había tirado todo el edificio. Es donde está el Museo Etnográfico de Quirós, que más me interesa porque ese estaría en una área rural casi remota, según los criterios de la UE, aunque parezca mentira, está relativamente muy cerca de Oviedo, pero en coche los 45 minutos posiblemente no llegue, pero por ahí anda, que es como se definen las zonas rurales remotas. Entonces ese museo ya lo teníamos un poco desacoplado, ¿no? Y entonces ahí teníamos ya, aunque sea etnográfico, tiene una parte de la industria antigua que lo tenemos desacoplado, ¿no? Entonces
es ver un poco cómo haciendo estos análisis podemos hacer un contexto de cómo generar los elementos. Y este es el otro tipo de análisis, este que decía inteligencia artificial. Aquí lo que se hace es, cogemos la descripción del elemento, que es breve, pero pensad que en lugar de la descripción del elemento puede ser la charla de vuestra conferencia sobre un elemento de patrimonio, un paper, un libro, lo que sea, y buscamos entre todo el conjunto de elementos, buscamos temas subyacentes comunes. Lo que hacemos es ver palabras que se repiten, palabras que están correlacionadas entre sí, y decimos que puede haber temas ocultos, temas subyacentes. Normalmente se utiliza la palabra latentes. Ahí hay algo debajo oculto que nos define el tema. Y aquí sacamos dos claramente. Esto está hecho con BERT-Topic. BERT es un modelo de lenguaje pariente de los que usan en GPT y todos estos. GPT usa como una parte de la arquitectura Transformer y este BERT usa otra. Tiene otras ventajas, pero es muy bueno para comprender el contexto del texto, ¿no? Tú tienes una frase, se entiende muy bien el contexto de las palabras. Entonces, es bueno para hacer esto entonces sí que aparecen dos temas. Y, nos aparece el tema de la minería, que hay una explotación minera, pozo, demás, el tópico cero, el tema cero. Y luego hay otro que es más genérico, porque es la palabra industrial, industria y Gijón y Avilés, porque ahí ya tú ya la conexión es que es industria, pero pues tienes industria de zinc, tienes industria de acero, tienes alimentación, tienes industria química, entonces es más difícil. Y si os fijáis, el color del tema, hay menos coherencia, los grises, que son los que no identifican, hay menos coherencia en la zona de puerto que en la zona de los valles mineros. Entonces tú solo con la descripción tienes un análisis y solo con la espacial tendrías otro análisis complementario. Y realmente los análisis te van al mismo punto y entonces si tú no conocieses nada, imaginad lo que os digo, yo cojo un texto en sueco o noruego y solo con hacer un análisis con un modelo de lenguaje que me saque esas palabras sin yo conocer sueco noruego, sí que me va a hacer esa distribución de puntos, que yo luego los voy a ver espacialmente. Entonces yo creo que esta integración, estos son todavía test, son pruebas de lo que podemos hacer con esto. Yo creo que esta integración es muy interesante de cara a cómo englobar los diferentes elementos de patrimonio. En este caso hablamos del industrial, pero el análisis se puede aplicar a todo, pero que podamos hacer, o sea, clasificar el contexto, ¿no? El paisaje que siempre decimos. Entonces, nosotros podemos, por una parte, meter el industrial, pero luego podemos meter cierto patrimonio natural, como es el caso chileno que sale de la naturaleza, porque va a ser incompatible. Pero claro, tenemos que ver diferentes niveles. Entonces empezamos haciendo el de los temas, pero luego de los temas sacamos los que no identifica y volvemos a hacer el análisis espacial solo con ese tema. O podemos sumar temas, podemos meter el patrimonio hidroeléctrico, lo podemos meter con natural, porque encajaría mejor. Y entonces esos clústeres que no tendríamos, porque las centrales hidroeléctricas están aisladas, si lo mezclamos con patrimonio histórico de otro tipo, las minas romanas, en Asturias hay algún ejemplo que eso funcionaría. Por ejemplo, la zona del Monte de Miranda, que tienes minas romanas, tienes la central eléctrica con peculiaridades arquitectónicas y tienes una serie de cosas que puedes juntar todo el patrimonio, ¿no? Entonces puedes generar nuevos clústeres. Entonces, la idea es simplemente hacer aquí como una propaganda, una pequeña defensa de intentar hacer esta integración de diferentes técnicas espaciales y de lenguaje, que intentar juntar esos dos mundos que tienen mucho desarrollo en sus dos áreas. Y para terminar, bueno, las conclusiones ya es lo que os estoy diciendo, entonces tampoco me voy a enrollar más para no robar tiempo. Y entonces voy a hacer un pequeño alegato, ¿no? Muy, muy breve. Que es sobre el tema de la información, ¿no? De los datos. Todo este tipo de cosas se ha comentado, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de los datos forestales y demás, hay el problema de la carestía, ya no solo de las herramientas y tal, sino a veces la carestía de encontrar la información. Los datos no vale con que estén publicados en no sé dónde, no. Tiene que haber unas fuentes de información que esté estructurado, que sea fácil, que sea accesible, con formatos informáticos modernos.
no hace falta complicarse. Una hoja de Excel, un científico de datos, un ingeniero de datos ya te saca toda la información que necesites, porque eso es una cosa que se necesita desde el punto de vista de la investigación y también desde el punto de vista de las empresas para poder hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Que no tengas que hacer 3 años de tesis, que de esos 3 años de tesis del investigador gaste 2 solo copiando a mano los datos de dónde encuentra la información, porque yo creo que esto es interesante, creo que es el futuro, hay que ir por aquí, pero es necesario también que nos den facilidades a los que queremos ir por este camino. Nada, y gracias por vuestra atención y para lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.